que te ha llamado la atención en esta imagen, sin decirme el por qué, simplemente cuál es tu elección. Yusara se ha ido a tomar lonche. Bueno, Profesor, ¿cuál? Profesor, ¿no me escucha? No, no te escucho. ¿Puedes decirme cuál es el título el título del artículo que te ha llamado la atención? Sí, profesor, el primero de la izquierda. El ministro de Energía y Minas busca reducir el tiempo de consulta previa para agilizar el proyecto minero. Justo te lo puse para ti, Sara. Estaba pensando en tu tesis. Y a sus compañeros, a ver, que intervengan y me digan cuál es la noticia que mandaron. ¿Cuál le llama la atención de esos 6 titulares, doctor? Doctor, interviene Luis Guerrero. La portada que me llama la atención es respecto a que el presidente Sagasti pasó al retiro a 3 tenientes generales y 15 generales de la KNP. Muy bien. Y entonces vemos que la elección de un tema de interés por cada uno de nosotros puede ser distinto, a pesar que todos estos temas son de actualidad. Uno siempre jerarquiza, prioriza, y así debe ser nuestra tesis. Yo, como investigador, he elegido el tema que me convoca mayor atención, y eso lo logro primero y antes que todo con la técnica de la observación. Yo observé la realidad y de pronto vi que Jaime Gálvez, ministro de Energía y Minas, amigo de Yusara, busca reducir el tiempo de consulta previa para agilizar los proyectos mineros de exploración. Y eso fue generar un conflicto social, pero empiezo a leer la noticia. Yusara es muy curiosa y muy analítica, y empieza a darse cuenta que dice que va a reducir el tiempo de la consulta previa de 1 año a 6 meses. Va a usar a la ley de consulta y dice, pero el plazo legal es 120 días, ¿a qué se refiere? Luego empieza a investigar en la página web del Ministerio de Cultura y encuentra que en el caso de las exploraciones mineras nadie llega a cumplir los 120 días. ¿De qué estamos hablando, ministro de Energía y Minas? O quizás de pronto, y empieza a sacar conjeturas allí, y usar muy analítica, queremos cambiar a la consulta previa por otra institución, que sería el caso de los acuerdos previos que se dan en las servidumbres mineras. Y ¡pum!, encaja con la tesis de Yusara sobre las bambas. Entonces, no es que queramos reducir el plazo de la consulta previa, sino está encubierta la intención de cambiar la institución. Entonces, eso preocupa a Yusara, o de repente la alegra de sobremanera, no lo sabemos, porque el investigador también se guía por las emociones, no solamente por la razón. Por otra parte, también encontramos en nuestra realidad, hoy, a 2 horas de esta exposición, encontré este titular: Cusco bloquean vías de tren en rechazo a aumento de precio de pasajes a compatriotas en Perú Rail, ¿no? Fotos de Cusco en parada. Hoy día mismo hay un problema, pues, en Cusco sobre el precio que tienen transportar a las personas en este tren. Entonces, ¿eso cómo se vincula a nuestro entorno jurídico? Bastante, porque nuestra Constitución impide que el Estado peruano regule los precios del transporte público, especialmente el concesionario. Ya no estamos en una época de los 80 donde podríamos quizás intervenir en la economía. Entonces, ahora que se habla de una asamblea constituyente, este tipo de temas seguramente va a pasar a tema de análisis de los expertos en derecho constitucional y de aquellos que están molestos por la economía, cómo se maneja y cómo de repente no les está favoreciendo. Entonces, interesante esta noticia por esto, ¿no? Pero allí nomás, y miren la hora, 2 horas antes de que el profesor inicie la clase, en otra parte del Perú, ya no en Cusco, sino en Puno, bloquean acceso a Puno en protesta por proyecto que pone en riesgo humedales, ¿no? Comunidades aymaras de Puno demandan la cancelación del proyecto Vilavilani 2, que pone en riesgo de sequía los humedales. Presumo que es un proyecto minero. Entonces,
Veo también aquí que hay una preocupación de parte del sur del Perú sobre el tema de la minería. Y si la Constitución está diciéndonos, por ejemplo, quién tiene prioridad, el agua, el aprovechamiento de recursos mineros, algo dice la Constitución sobre el particular, o es demasiado escueta y sobre el particular no dice nada, o acaso dice algo sobre los derechos de los pueblos indígenas de manera taxativa, que haya que pedir consentimiento informado, libre, a estas poblaciones. No dice nada. Entonces, va alimentando a aquellos que están viendo el fenómeno de las demandas sociales que se han producido, más elementos para poder cuestionar el modelo económico, político, social, etcétera, ¿no? Y por otra parte tenemos a un congresista de los que votó por la vacancia de Vizcarra y también no estuvo de acuerdo con la designación de Sagasti, el señor Napoleón Puño, que busca recortar más de 400 hectáreas del Parque Nacional de Cerros de Amotape y del área de conservación regional Angostura Faisal. Más allá de sus votos, revela que hay una despreocupación de los congresistas, en este señor, sobre la protección de la conservación de la diversidad biológica. Y ya entrando al tema que a su compañero le ha convocado atención, que también es el otro tema, todas esas son noticias de hace un momento. Han sido elegidas al azar, no he tomado ningún tipo de indicador en especial. El otro tema que convoca la atención es justamente el caso de Inti Sotelo y Brian Pintado, que han sido víctimas del abuso policial que se produjo en la marcha del 14 de noviembre del 2020. Y debido a ello, ayer el presidente Sagasti pasó al retiro a 3 tenientes generales y 15 generales de la Policía Nacional tras el abuso policial en las protestas contra el gobierno de facto de Merino, que dejaron 2 muertos y graves heridos. Es lo que dice White. Estoy leyendo. Entonces, la técnica de recolección de información de la observación me permite recoger esta información para luego poder procesarla en mi tesis, poder reflexionar, poder meditarla. La mayoría de investigaciones de relevancia social suelen partir de la observación. La pregunta que hoy día voy a hacerles es, ¿sus tesis partieron de la observación? Si es así, hacia el final de la clase nos vamos a dejar un ejercicio para que lo demuestre. Porque usualmente, cuando no aplico esta técnica, hay una falta de conexión, de empatía con el trabajo de investigación, aunque pueden siempre haber excepciones. Vamos a poner otro caso de técnica de observación interesante. Yusara, ¿puedes leerme el cartel que más te llame la atención en este gráfico? O sea, a ti, mira, Yusara, usted puede, no la van a ver. Desde luego no tiene que estar de acuerdo, solamente que le llame la atención. Bueno, mientras Yusara se pone a debatir sus ideas internas, ¿alguno de sus compañeros puede leer algún mensaje de estos que le llame la atención, que sea de su particular interés? Doctor, A ver, Carlos. Dice, tú, yo, unas chelas sobre las cenizas del Congreso, no sé, pinta. Excelente. Y entonces, lo que he practicado en este caso es observación con relación al aula, que del 100%, digamos que Carlos sea el 20% de participación, se siente cómodo con los mensajes que los jóvenes están dando, porque claramente son mensajes que generacionalmente se asocian a nosotros. Y el otro fenómeno es que de pronto yo no estoy de acuerdo con los mensajes que están dando. Entonces, una pequeña observación, sin aplicar estadísticas, uno puede darse cuenta que el proceso generacional que está ocurriendo en el Perú, evidentemente es un proceso nuevo. Y vamos a leerlos porque yo sí quiero leerlos para poder sacar conclusiones sobre la realidad social y a partir de allí poder plantear una tesis, ¿no? Por ejemplo, este congreso me asusta más que mi retraso. Si vemos en los antiguas protestas que hacíamos, en el caso, por ejemplo, de los 4 suyos,
No encontrabas ningún tipo de pancarta de este tipo, sino encontrabas pancartas relacionadas a derechos humanos, la democracia, abajo la dictadura, abajo los corruptos, etcétera. Aquí el mensaje de la joven, sonriendo y con ojos alegres, es en simultáneo de dos niveles. Primero, la crítica al Congreso que está corrupto, y segundo, la falta de planificación, de educación, de planificación familiar que hay en el Estado. O sea, en simultáneo te lanzó dos. Y utiliza la ironía y el sarcasmo para lanzar un mensaje político, cosa que en el Perú es inédita, nunca se había dado. Además, la protesta la hace en un estilo juvenil, ¿no? No la hace indignado o indignada, como se ha visto en las protestas de los 70, de los 80 y del 2000. Vean las fotografías, no quiero cansarlos, pero pueden ustedes, a manera de curiosidad, verificar en la reforma agraria, nadie tenía una cara de alegría si no reclamaba la tierra para quien trabaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa. Y era muy seria esa pancarta que usted puede ver de los de principios de 70 siguientes. Aquí no, tienes otra que, por ejemplo, dice, ni las canciones de Aguamarina y Armonía 10 me hicieron tanto daño como el Congreso. Utiliza el humor para protestar, para ejercer su libertad de expresión y no deja por ningún momento de perder sentido su mensaje político, porque al contrario, utiliza el humor como vehículo para poder hacer llegar el mensaje. Ya qué aburrido Yusara es escuchar abajo los corruptos, arriba los jóvenes, una cosa así que antes se hacía, o sea, ya sabías qué decían las pancartas, no te provocaba leerlo. En cambio acá, uno quería leer todas las pancartas porque encontraba distintos mensajes y encima no había solo una indignación tradicional, sino había una alegría en forma de protesta que afloraba en forma de creatividad y sarcasmo e ironía, para lo cual, otra de los elementos que es interesante, hay que utilizar mucho, de alguna forma, la inteligencia, porque para hacer humor, no cualquiera lo puede hacer. Vamos a las siguientes y vamos terminando esta observación. Cuando te estás yendo a dormir y de la nada sientes que el Congreso podría estar haciendo alguna... Ya, sí, léame esta, entonces, Yusar, antes de la consulta, porque usted tenía pendiente leerla. Léala, por favor. ¿Dónde estás, Pilsen? Es de patas acompañar al pueblo. Esa ya la leyeron, doctora. Está tímida, doctora, usted. Déjeme terminar, porque usted siempre está tímida. Vamos a terminar. Profesor, no me deja terminar de reflexionar. Solamente quería... Pero léala, por favor, no sea tímida. La que yo estoy leyendo, aunque sea... Dígame. Cuando te estás yendo a dormir y de la nada sientes que el Congreso podría estar haciendo alguna cagada. Excelente. Ahora sí, dígame, doctora. Profesor, ahí usted dice que hay pancartas, pero yo no veo la pancarta del chico que está con la policía. Ya, el chico que está con la policía. Al chico que lo están, que está ahí, que el policía le está apuntando con el arma. Sí, no hemos elegido, esa de allí es otra figura que vamos a ver en un momento. Esa no es de pancarta, esa ya la vamos a ver de qué se trata. Es una que dejo adicional. Y digamos que en este caso, esta forma de expresión que su compañera ha mostrado, revela también irreverencia, rebeldía, una forma nueva de hacer política, ¿no? No vamos a dejar de luchar hasta que termine una serie, tú y yo unas chelas sobre las cenizas del Congreso y no se piensa, ¿no? Etcétera. Es una forma y ahí está la observación, mis estimados colegas. Lo que te están diciendo en breve, y que es el mensaje más grande que no hemos sabido traducir como sociedad, de los 30, 40 y 50 y 60 para arriba, pasen la voz a Antero Flores, es que la idea que teníamos de que la política no era parte de su vida, no es verdad.
Y una forma de darte ese mensaje fuerte y claro es que utilizan el humor y el sarcasmo con cosas cotidianas, con cosas que se supone que le preocupan a los jóvenes o que le interesan a los jóvenes, con la política. Han hecho un link en temas que usualmente no se mezclan con la política. O sea, la forma como han asociado ideas entre cosas de alguna forma superficiales o de alguna forma recreativas, de entretenimiento o de asociación a los jóvenes de 16 a 24 años, no la estábamos haciendo vinculación con la política, y ellos sí. Entonces el mensaje es, soy joven, me interesa todo lo que implica ser joven, el deporte, las fiestas, tener pareja, sexo, etcétera, pero también la política. Ese es el más grande mensaje que ustedes y yo no estábamos viendo antes de la marcha. Me incluyo, autocrítica. Y el otro fenómeno que apareció en esta marcha, a diferencia del 2000, en la que su profesor participó y pudo ver, en este caso, en la marcha estuve para observar directamente qué estaba pasando. A mí me parece que un investigador nunca debe dejar de serlo. Entonces no puedo dejar que un periódico, ni un diario, ni la televisión, ni la radio me la cuenten. Yo fui in situ. Y puedo dar fe, constancia, que los jóvenes eran entre 16 a 24, 26 años en su gran mayoría. Y habían muchas mujeres. Entonces a mí no me lo pueden contar. A mí no me pueden decir, lo leyó, doctor, le están lavando el cerebro. No, estuve allí. Estuve allí y vi la realidad. Eso es la técnica de observación. Y el otro fenómeno, la técnica de observación que uno puede ver en la marcha es este otro, que se relaciona, por ejemplo, todo esto podría ser materia de una tesis, ¿no? De parte de una tesis que busque la Asamblea Constituyente, ¿no? Cómo es que se fue formando sociocultural históricamente un reclamo de una parte de la población, 3 millones de personas que salieron a protestar. La que su compañera le preocupa tanto y dice, ¿dónde está el cartel? Es que no hay cartel. Esta es una de las otras formas de ejercicio de protesta que estamos viendo, que es el tema de poder utilizar el celular como mecanismo de denuncia. Está grabando el señor que está acá, joven, cómo están interviniendo los policías de una manera violenta, y el policía, frente a un celular, le muestra un arma de fuego. Y ese es el otro fenómeno, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el impacto de una imagen, de una grabación, de una denuncia por celular es tan fuerte como una bala? Socialmente es mucho más. Y ya lo hemos visto, una fotografía te trae abajo un gobierno, te trae abajo un ministro, te trae abajo un presidente. Por eso es interesante, y por eso es que este señor policía, este joven policía, le muestra el arma para que baje el celular. Eso no se había producido nunca en la historia de una marcha reciente. Esto es a partir de ahora. ¿Y por qué? Porque los jóvenes se organizaron para justamente documentar los abusos, para poder desactivar las bombas, estas lacrimógenas, y para poder asistir a heridos. Esto jamás se había producido en el Perú. La manera, y aquí cerramos esta idea, de ejercer el derecho de protesta que se hizo el 14 de noviembre es inédita, porque manifestó formas de ejercicio de derecho de protesta que no teníamos. O sea, lean ustedes en los textos de derecho de protesta y no está incluido estas formas. Por ejemplo, yo puedo estar protestando atendiendo heridos, yo puedo estar protestando filmando abusos policiales, yo puedo estar protestando haciendo una pancarta con estas frases ingeniosas, yo puedo estar protestando marchando, yo puedo estar protestando cantando. Entonces, la dinámica, yo puedo estar protestando bailando, no usted, Yusara, ni Rocío, no, tampoco le estoy diciendo a Andrea, pero algunas mujeres pueden estar protestando desnudándose el pecho ante la ININCRI y mostrando su indignación por los abusos policiales. Yo no lo haría, dice Andrea. Sí, ya sé, pero cada uno tiene una forma de expresión de derecho de protesta que debe ser respetada. Para este fenómeno, por ejemplo, por técnica de observación, sí podría
elaborar una tesis para darle contenido a este nuevo derecho de protesta que están haciendo y que los doctrinarios, esos que estábamos leyendo, no lo tenían en cuenta, al menos para Perú. Lo veíamos como algo que pasaba de repente en Francia, en Rusia, en Europa del Este, pero aquí no se veía eso. Entonces, en Corea, en Hong Kong, esta es la primera vez. Y a partir de ahora, por ejemplo, se va a debatir, por ejemplo, si yo puedo filmar con mi celular a un policía cuando está realizando sus labores, ¿no? Porque este policía no lo tiene claro. Tiene un manual de derechos humanos que lo han capacitado, pero ahí no dice textualmente qué hacer cuando lo están filmando. Se supone que por criterio no debería quitarle el celular o no debería amenazarlo como está amenazándolo, ¿no? Entonces, segundo, ha violado el manual del protocolo de derechos humanos. No debes mostrarle primero el arma porque no sabes si está armado. Debes preguntarle qué está haciendo ahí, interrogarlo amistosamente, pero de frente saca el arma, ¿no? Y el muchacho se esconde en la esquina. Por eso es gráfica esta imagen, porque te permite decir por la observación que sí se podría hacer una tesis sobre derecho de protesta en el Perú. Que no está todo como creíamos, escrito, y ya no hay nada que decir. Las protestas del 14 de noviembre revelan que todavía hay mucho por escribir, ¿no? Mucho. Degeneradas que las actuales. Muy bien. Entonces, hasta ahí nada más uno puede tener, entonces, de la realidad social, de la observación, una dificultad que nosotros podemos estar sesgados. Depende de nuestro pensamiento social, político, moral, ético, y tenemos dos visiones de la realidad. Y por eso hablábamos de binario. ¿Ven? Esto que yo estoy viendo acá podría ser bueno y malo, radical, ¿no? Y lo vemos en las interpretaciones que tenemos de parte de un grupo de personas, críticos, furibundas, y aparte de otro, un aplauso, una felicitación, porque nos permitió tener un nuevo presidente y dejar fuera a uno que había entrado de manera inconstitucional, de manera irregular, ¿no? Y que, a decir de muchos, me incluyo, estaba ejerciendo el puesto de facto, ¿no? Al menos con falta de legitimidad. Pero más allá de mi opinión personal, eso no importa, está el hecho de que los hechos, la observación, me permite tener un retrato de la realidad que no necesariamente va a coincidir con lo que diga el otro. Aquí yo no voy a decir quién tiene la razón, aunque sí podría decir que ya Carlos sabe dónde está mi postura, ¿no? Qué es lo que yo sostengo públicamente. Esto mismo, y todo es técnica de observación. No voy a escribir nada. Hasta ahora estoy solamente aplicando la técnica de observación, porque esto me alimenta el discurso que voy a plasmar en la tesis. Es importantísimo por eso. Básicamente, más que sacar información que pueda citar, está en alimentar mi pensamiento de las ideas necesarias que voy a escribir. Y que no necesariamente voy a tener que citar, sino que voy a desarrollar un pensamiento crítico a partir de lo que veo. No solamente en la lectura, sino también lo que vea en la calle, en la televisión, en la radio, en los documentales y en otras formas de obtener información. Hace poco, otra forma de observación es esta. Leí en el diario una noticia que saltó de alegría a Andrea, sí, y Rocío también, que es Ernesto Blume, sobre la incapacidad moral permanente. Ese concepto no debe estar claro. Entonces, observación, porque en realidad estoy viendo en un medio de comunicación, no estoy leyendo todavía el contenido de la noticia, simplemente estoy observando, y ahí puedo encontrar un tema de investigación, por ejemplo, el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente del presidente de la República, que está en debate, que hasta ahora nadie sabe cuál es el contenido material. Y también aplico la observación cuando reviso el Twitter del Tribunal Constitucional y leo las noticias, ¿no? El Pleno del TC declaró por mayoría improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial por permanente de incapacidad moral. Rechazaron la ponencia los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Ardón.
apoyaron la misma los magistrados Marianela Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña. ¿Qué conclusión desde la observación puedo sacar? Que en el tribunal hay una ala conservadora y hay una ala mucho más progresista, y que en esta batalla legal perdió la ala más progresista y ganaron aquellos que quieren conservar el estado de las cosas constitucionales en las que se encuentran, no cambiar nada, así esto nos genere crisis política. Eso es lo que observo, pero otra vez me encuentro con la generación ahora llamada de bicentenario, pero pudo tener otros nombres, le dicen TikToker, le dicen generación de cristal, no importa. Lo claro está es que desde el plano de un pensamiento político tienen una dinámica distinta a las anteriores, ¿no? Y la más interesante de todas es que frente a la indiferencia de las generaciones jóvenes post-terrorismo, durante la década de Fujimori, que era indiferente a la política, tenemos una generación que a la política la hace parte de su vida. Interesante fenómeno. Y estos mensajes, por ejemplo, lo demuestran. Los jóvenes queremos saludar al TC, al Tribunal Constitucional, por confirmar que la Constitución viejo-lesbiana no tiene soluciones para los problemas de nuestra generación. Agradecemos que hayan dado el paso al costado para que podamos hacernos cargo. Vean cómo el vehículo, sarcasmo, ironía, humor, es utilizado en forma de vehículo de mensaje político. Esto hace mucho no se veía. No es que lo hayan inventado. Lo cierto es que tú puedes encontrar a lo largo de los 200 años de historia críticas de estas características, pero no venían de jóvenes, sino venían de escritores, periodistas, intelectuales, etcétera, humoristas periodísticos, etcétera, pero no de jóvenes. Y hemos encontrado que el llamado meme también podríamos haber puesto varias imágenes, se utiliza como mecanismo de involucramiento político, porque al momento que te hace reaccionar con una sonrisa, con una, de alguna forma, pensamiento alegre de que cómo es que le sacan la lengua a Blume cuando le dicen, en vez de decir indignadamente como dirían en los 70, 80 o el 2000, oye, eres un desgraciado, ¿cómo has hecho esto? O vas a pagarla. O sea, en el vehículo regular de indignación, de llamada de atención, sin ningún tipo de alguna forma de cobertura, los jóvenes mandan el mensaje como un caballo de Troya en humor para que lo interprete a quien le llegue, y hasta suena incluso bastante inteligente la forma como lo hacen. Claro, también tienen nuevos términos como los que están viendo allí. ¿Qué significa viejo lesbiana? ¿Cómo pueden? No, si eres hombre no puedes ser lesbiano. ¿Cómo? Claro, están utilizando también, reasignificando contenidos lingüísticos que ellos le están dando un contenido distinto. ¿Qué significa eso? Conservador. ¿Qué significa eso? Lo que ellos dicen dinosaurio, o sea, que no te estás actualizando a los tiempos de la posmodernidad y del siglo XXI. Es interesante, aunque muchos de nosotros estemos quedando atrás de ese mensaje. Volvemos a la observación. Hasta acá todo esto, este análisis, esta reflexión ha sido a partir de no leer ni un solo libro, de no haber visto ni una sola lectura, de no haber escuchado ningún solo intelectual. Lo que he hecho es observar la realidad y estoy tomando esa información para hacerme un juicio. Eso va a ser a priori, o sea, sin haber leído nada del tema. Estoy dándome cuenta de que hay una realidad que quiero analizar. En este caso ya analizamos el derecho de protesta y sus cambios que está habiendo y las múltiples consecuencias que podría tener. Y ahora analicemos el tema de la vacancia, que es otro tema que es tremendamente jurídico y político. Y acá es interesante también mostrarles una cosa particularmente clave. Si aquí yo voy a hablar del derecho de protestas y su nuevo contenido y su nueva resignificación y sus nuevas consecuencias de cara al siglo XXI,
necesariamente voy a tener que hablar de política, y ahí está lo interdisciplinario, derecho y ciencia política. Carlos, ¿ves? Se juntan. No todo es jurídico, Hart, Kelsen, Ross. No, aquí están empatando. Y cuando hablo de la vacancia presidencial, tampoco me resulta difícil asociar lo político con lo jurídico, porque en mi Perú, en mi país, han generado una crisis política las deficiencias de diseño constitucional que han traído lo que ustedes ya conocen. Entonces, hay que tener en cuenta que eso es interdisciplinaridad. El hecho de poder hacer dialogar lo político con lo jurídico. Y ya han aprendido, a partir de estas amargas semanas, que la indiferencia del abogado a lo político trae consecuencias. Trae consecuencias. No podemos estar de espaldas a la ciencia política. Tenemos que estar de frente, dialogando como juristas. Cuando no lo hacemos, pasan estas cosas. Dicho eso, vayamos a revisar el Twitter, observación, del Tribunal Constitucional. No vamos a leer sentencias, no vamos a leer libros, no vamos a preguntar a expertos, vamos a observar qué contenido tiene el Twitter del tribunal y vamos a ver si lo que ha pasado con la sentencia que evita pronunciarse sobre el fondo de la vacancia presidencial por incapacidad moral, alegando sustracción de la materia, o sea que ya no existe la razón por la que deba pronunciarse, era algo que debíamos, de alguna forma, se veía venir, era previsible, y no debería escandalizarnos. Y no deberíamos llamarle la atención a Blume porque hizo lo que es su naturaleza. No le podemos pedir a alguien que haga algo distinto de lo que normalmente ha hecho. Pero para eso, veamos los Twitter, a ver si el Twitter del TC entre febrero hasta la fecha, bien el periodo, ha tenido algún tipo de alguna forma coincidencia. Vayamos con el primero, ¿no? El Pleno del Tribunal Constitucional declaró por mayoría improcedente la demanda competencial sobre la vacancia. Allí encuentro que hay 3 progresistas, ya sabemos cuáles, está ahí Ledesma, Carlos Ramos, ahí estás tú, mira Carlos, Eloy Espinosa Saldaña, y el resto, los que sobran, son de un ala que evita el cambio social, evita las reinterpretaciones constitucionales y en el fondo evita el desarrollo de un avance constitucional. Veamos la siguiente sentencia. El TC rechazó por mayoría la demanda de amparo interpuesta por Óscar Ugarteche contra Reniec, quien solicitaba el registro de su matrimonio civil con un ciudadano mexicano. Ajá, lo rechazó. Vayamos a la votación, Yusara. Vayamos, Rocío, Andrea, a la votación. Marco. Y vemos que votaron rechazando la demanda los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Ardón. ¿Dónde escuché esos nombres antes? Ah, ¿verdad? Son los mismos que votaron por la sustracción de la materia en el caso de la vacancia presidencial. Entonces, en este caso también no fueron del punto de vista más conservador para no ir sobre el fondo, sino sobre la forma, sí. ¿Y dejaron las cosas tal y como las encontraron cuando llevaron el caso? Sí. ¿No fueron pacificadores del ordenamiento constitucional? Efectivamente. Entonces, no debería sorprender lo que pasó ahí, pero una golondrina, como diría Carlos Ramos, no hace el verano. Más necesito, Andrea. Vayamos a otra sentencia. La sentencia 009-2018 PI, el HTC, se declara infundada la demanda porque la norma respeta el principio de lesividad y no afecta a los derechos fundamentales como la protesta, la reunión, la libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de conciencia, ni el derecho de petición. Aquí se estaba cuestionando también una norma que se relacionaba con el ámbito de un nuevo tipo penal, un tipo penal que estaba un contenido distinto de extorsión, que
básicamente, resumen, es que normalmente la extorsión está vinculada al tema a ventajas patrimoniales y ahora se había cambiado por otros intereses. Y podría entrar en este contexto el caso de una comunidad que toma un local de una entidad pública y en vez de entrar por el delito específico, que hay un delito tipificado expresamente sobre toma local, por extorsión. Y eso podría significar que la persona tenga más años en prisión. Esta sentencia también, este mismo tribunal la resolvió diciendo, no, yo lo veo constitucional. Entonces, ya veíamos que había una jurisprudencia que, si bien es cierto, en los considerandos podría ser que diga el derecho de protesta, lo máximo, esto, aquí, pero no decía lo que querían la población, creo me parece el colegio de Puno puso esta demanda, lo que esperaban que era que corrija la interpretación de esta norma o que derogue o que deje sin efecto la misma. Vayamos a otro caso. El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la inconstitucionalidad de las normas que permiten los convenios entre mineras y Policía Nacional del Perú. Dijo que era constitucional. Cuando lo que estaban buscando las organizaciones de derechos humanos era que diga que no, porque la policía está para que brinde seguridad a los ciudadanos, no a empresas privadas. ¿No? El tribunal dijo que sí. Entonces, debe sorprenderme la decisión, que no parece que no, porque ya tenía, al menos este año, 3 anteriores que no habían establecido, digamos, líneas claras sobre derechos humanos de manera progresista, ¿no? Vayamos a la parte derecha, y acá tenemos otro caso. Declaran infundada la demanda de inconstitucionalidad sobre la ley 3230. Aquí se discutía sobre la protección del medio ambiente debido a que había una ley que impedía que OEFA multe a las empresas por 3 años. El tribunal dijo, esto es constitucional. Oye, ¿pero cómo? ¿Estamos dejando que por 3 años las empresas cometan infracciones y no los multemos? Sí. Es que hay que tener una labor pedagógica, dijo. Pero esas empresas tienen como 40 o 50 años, ya aprendieron, saben cómo es el sistema medioambiental, no son recién llegados. No. Es constitucional, ¿no? Otra vez, con votos similares al caso de la vacancia, se decidió que no, que era constitucional. Otro más. Adecuado no alterar las competencias de los gobiernos regionales locales, no crea procedimientos especiales de saneamiento físico legal que afecten, bueno, eso es el mismo, ¿no? Ya lo expliqué. La que está abajo. Tribunal Perú conoce la sentencia de la demanda de inconstitucionalidad contra las corridas de toros, peleas de gallos y peleas de toros. Aquí se discutía si era factible que las corridas de toros, las peleas de gallo se mantengan en el contexto que hay crueldad contra el animal. El tribunal dijo, la norma es constitucional. No vamos a... Y los votos son similares a los que vemos en el caso de la vacancia, muy similares. Por último, tenemos el más célebre para mí, el caso de la constitucionalidad de la ley de tercerización laboral, donde el tribunal tuvo la oportunidad de decir que la norma tenía serias deficiencias al permitir que haya ocultamiento de relaciones laborales fraudulentas. No lo hizo. Mirando solo el Twitter y algunas noticias que hemos puesto, que aparecen en portales como LP, portal jurídico conocido, nosotros nos damos cuenta que la forma como ha fallado el tribunal no debe sorprender, porque ya tenía varias sentencias donde había sido ultraconservador, conservador o mínimamente legalista, si quisieras, ¿no? En consecuencia, mi opinión sobre el tribunal, solamente viendo los twitters, era que se esperaba, era razonable que esto ocurriera. No es sorpresa. Es completamente natural a un tribunal que ya antes había resuelto de una manera muy parametrada los estándares y el status quo actual. Digamos las cosas con más objetividad. O sea, este tribunal no quiere cambiar reglas de juego, quiere dejarlas tal y como están, aunque ese cambio pudiera haber involucrado una mayor protección de derechos humanos o de las bases democráticas de la sociedad. Es su derecho, sí, es tribunal, lo puede hacer, son elegidos para eso, ¿no? Entonces, el caso de, aquí tenemos la sentencia de
la vacancia, donde si usted lo lee, aplica la sustracción de la materia y evita pronunciarse sobre el fondo. Lo interesante de este considerando es que el tribunal piensa que ha hecho justicia constitucional, y lo leemos. Mejor léalo usted, Carlos. Usted ha faltado bastante, así que me tiene que ayudar. Lea el punto 8. Sí, doctor, sin perjuicio de ello, un ratito, quiero agrandar, no, es medio ciego. Adelante. Sí, sin perjuicio de ello, es importante señalar que la improcedencia por sustracción de la materia aquí declarada no implica en forma alguna que este Tribunal Constitucional abdique a su rol garante de los derechos fundamentales y de la primacía normativa de la Constitución, sino que, en esa misma línea, se trata de una decisión que cierra el presente proceso conforme a la Constitución y a la ley, poniendo fin a la incertidumbre sobre el sentido y las consecuencias que, en el momento actual, una decisión de este tribunal podría tener sobre la titularidad del Poder Ejecutivo y la gobernabilidad del país. Entonces, otra vez volvemos a esa relación binaria que existe en el pensamiento jurídico también, lo conservador versus lo progresista. Aquí, en realidad y honestamente, y yo les creo, ellos interpretan que es la mejor decisión que pudieron tomar porque tienen una mirada del mundo de mantener el estado de las cosas como está y no moverlas porque piensan que es lo mejor. Por eso esta generación, que no le pongamos nombre, simplemente la generación del siglo XXI, creo que le resulta más, acomoda más a lo que estamos viviendo, tiene una mirada mucho más pensando en reformas, en cambios, en que no se ajusta a la realidad que estamos viviendo, versus la mayoría de estas personas que han apoyado estos fallos, en particular de vacancia, tienen alrededor de base 6 para arriba, o sea, tienen un pensamiento del mundo, del Perú en particular, que ha pasado por la reforma agraria, el terrorismo, la década de Fujimori, etc. Y esa mirada la impregnan sobre el presente y futuro y ya probablemente para las generaciones venideras ya no calce. ¿No? Ya no calce y ya no puedes cambiar el chip, ya a esa edad es muy complicado que tú puedas tratar de cambiar un paradigma cultural, ¿no? Thomas Kuhn hablaba de las revoluciones científicas y los paradigmas en la ciencia. Aquí podríamos hablar también de los paradigmas jurídicos, ¿no? El paradigma de la Constitución del 79 era uno, el del 93 era otro, y el paradigma de lo que queremos de nuestra república hoy día podría estar cambiando, calibrando de acuerdo a lo que las nuevas generaciones están aspirando, y ya eso, independientemente de lo que pensemos acá en la cátedra, no sabemos si eso va a ser mejor o peor, pero lo que sí sabemos es que eso va a ocurrir de alguna manera tarde o temprano. Este texto que aquí les muestro, que ha salido publicado el sábado, la responsabilidad civil ambiental en los proyectos extractivos, básicamente se ha basado en la observación de casos de daños ambientales que había podido ver su profesor en la realidad. No es que haya consultado una importante bibliografía sobre el tema, todo lo contrario, he consultado la mínima indispensable y lo que he tratado es de plasmar mi análisis desde lo que yo puedo ver en el caso de derrames de petróleo, de afectaciones a derechos de pueblos indígenas, etc. Entonces, es un libro escrito desde la técnica de la observación. Por eso me parece tan interesante mostrarles que esto no se puede, la técnica de observación no te puede servir solamente para hacer una tesis, sino también te puede alimentar el curso de un libro. Claro, no solamente eso, tendríamos que complementarlo con una bibliografía, con jurisprudencia, con la normativa. Claro, está bien, pero la columna vertebral, si la pones en la observación, es mucho más enriquecedor, mucho más genuino. Por eso que cuando comparas este texto con otros de su especialidad, es completamente distinto, porque los otros libros te hablan desde la teoría, la doctrina, jurisprudencia. Aquí te hablo desde la experiencia.
¿no? Y desde lo que he observado, desde lo que puedo ver cómo funciona y desde fuera de los juzgados, ¿no? De esta forma, podemos arrancar hoy día expresando primero nuestra preocupación por sus avances del marco teórico, específicamente del estado de la cuestión, pero también exhortándolos a que quizás esa falta de inspiración en escribir más sobre su tesis se deba a que están dejando de lado la observación, en que todavía no han visto en casos que están mostrando la tesis lo suficiente como para poder alimentar la motivación suficiente para poder seguir analizando la investigación que se han propuesto. Les recuerdo, porque he revisado sus trabajos hasta las 5:55, si han llegado después de esa hora ya no lo he revisado, que hemos dicho que lo que vamos a avanzar en este ciclo es esta forma de hacer la tesis. Muchos de ustedes me han presentado otra vez sus proyectos de tesis. Ya olvídense los proyectos de tesis. Los proyectos de tesis ya de alguna forma fueron presentados en el ciclo anterior y ahora estamos hablando del capítulo 1, 2 y 3 de la tesis. Así que enfóquese solamente en hacer al menos el capítulo 1, que como hemos dicho, puede ser incluso de tal valor que puede independientemente tener un aporte. Y ese capítulo 1 está compuesto por el estado de la cuestión o línea de base de conocimiento del problema, la toma de postura o contrastación de la hipótesis, y, este es el capítulo, estado de la cuestión y línea de base de conocimiento del problema. Todo esto deberíamos abordarlo en este ciclo y probablemente un poco de este otro. No creo que lleguemos a hacer consecuencias. Creo que es suficiente que avancemos este capítulo 1 con un poco del 2, sería genial. Pero depende de ustedes. Ahora, la manera como lo están desarrollando es otro tema. No voy a en este momento soltar las recomendaciones, pero sí les digo que ya hemos estudiado el contenido de cómo debería ser esta la cuestión y parece ser que a pesar que nos tomamos 2 horas y media de clase, algunos siguen haciendo lo mismo del ciclo pasado. Y les recuerdo que en el capítulo 1 tiene que haber el planteamiento del problema, contextos, causas y efectos. No me cuentes qué es el positivismo, no me cuentes qué es el delito ambiental, no me cuentes qué es la servidumbre. Esas cosas se supone que para el doctorado todo el mundo las sabe y las maneja. Cuéntame, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que quieres abordar, Marco? ¿Cuál es el problema que quieres abordar, Andrea, Rocío? Eso es lo que requiere el trabajo de investigación, entrar de frente al problema. A ver si por ahí van encontrando nuevas ideas, van explorando otros caminos, y en este contexto, a partir de la pregunta también que Yusara ha hecho, y de repente Yusara va a hacer una tesis sociojurídica, más que nada estas clases van para ella, pero también pueden servirles a ustedes. Hay que tomar en cuenta que la observación normalmente se usa en las investigaciones de campo, no necesariamente en las jurídicas, pero a mí me ha servido mucho utilizarla. O sea, claramente como la metodología de la investigación se creó en ciencias naturales, la observación se ubica siempre como de campo. A mí me parece que también la puedes ubicar en las tesis de corte jurídico, dogmático y funcionar, ¿no? Porque la observación no va a implicar, ojo, miren la diferencia tremenda con otros casos. La observación, por ejemplo, de los Twitter, de los Facebook de las entidades públicas, de la página web de las entidades públicas, de la realidad social misma, no implica elaborar cuestionarios o entrevistas. Simplemente es observar la realidad tal cual la encontraste. Eso es. La observo. Y de allí reflexiono, medito, ¿no? Desventajas de la observación, que me puedo sesgar y puedo expresar desnudamente mi opinión sin ninguna base normativa, doctrinal, jurisprudencial. Sí, efectivamente puede pasar eso. Pero si luego lo acompaño de
una revisión bibliográfica adecuada, de una revisión de la jurisprudencia y normas, esa observación podría dar lugar a un juicio, a un razonamiento y a una reflexión que me lleve a algún lado más interesante. Entonces, esta técnica de observación, por eso la encuentro tremendamente interesante y debería estar en sus trabajos de investigación. Por eso el ejercicio de hoy día es cómo aplicaría la técnica de observación a sus tesis. No, doctor, no se puede, es demasiado teórica. Bueno, entonces no es derecho, porque el derecho siempre se aplica a la realidad social, o sea, no hay forma que no se aplique, tiene que haber una traducción en una observación en hechos, sin que eso signifique, porque la otra observación ya mucho más meticulosa es hacer una encuesta, que sería cuestionario, entrevista, que la entrevista sea estructurada, no. Te estoy pidiendo lo más sencillo, observación, TV, revistas, radio, periódico, usted participando. Yo les tenía acá un caso, ¿no? Un caso interesante de observación que, como les digo, siempre se ha pensado que se usa solo en ciencias naturales. Aquí en Derecho estamos tratando de darle otro vuelo, otra perspectiva. Así que vamos a dar lectura de este texto. No veo quiénes están en clase. Carlos, ¿me puedes decir sus nombres? Presente, Elvis. Elvis, ¿quién más? Eduardo, Juan, Yusara, Noé, Rocío. Rocío. A ver, ayúdanos con la lectura de este texto que puede que te ayude a ti y vamos a ver cómo. Ok, doctor. Se ve chiquito. Uy, qué pena. No veo bien, se ve. Es que estoy con anteojos. Ya, entonces lo intentamos. Favor, no importa, yo lo leo. Pero sí, a ver. El 8 de abril de 2020, el subsecretario de Salud de México, doctor Hugo López-Gatell Ramírez, dando su reporte sobre la vigilancia epidemiológica del COVID-19 en ese país, dijo lo siguiente: la ciencia de la epidemiología desde hace varias décadas está convencida de que no todo se puede observar. Es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe, y al revés, que solo lo que no se ve no existe. Y sin embargo, en muchos países se sigue utilizando la idea de voy a hacer pruebas a todos, voy a detectar todos los casos, y lleva a un error de interpretación que es pensar que lo que se ve es lo único que hay. En la mayoría de países donde hemos visto distintos números de casos, se cuentan por decenas de miles. Yo continúo, hasta ahí está bien, doctora, no se esfuerce, no quiero cansarle. No veo. En la mayoría, por favor escuchen con atención porque es bien interesante esta reflexión. En la mayoría de países donde hemos visto distintos números de casos se cuentan por decenas de miles. Algunos pocos por centenas de miles. No es todo, hay mucho más. Cuanto más es difícil de saberlo, porque no se utiliza un método de estimación como el de las encuestas, en que se sepa por cada caso que vi en una clínica, en un hospital, cuántos no vi y por qué no los vi. Por muchísimas razones. No estaba suficientemente grave como para acudir al hospital, o estaba muy grave y ni siquiera llegó al hospital. Llegó al hospital y no fue detectado. O llegó al hospital y fue detectado, pero como ocurre en una enfermedad como el COVID, no es útil hacerle la prueba porque no tiene una razón de ser clínica. Lo preferente es que se vaya a su casa para restablecerse como el 80% de los casos, como ocurre ahora también en México. Y el resto de países que por razones de salud pública, para evitar contagios, uno recomienda, si usted es una persona joven, como Carlos Ramos, como Andrea, como Yusara, que no tiene enfermedades crónicas, y como Rocío también, y no es una mujer embarazada, vaya a casa, o como Marco también, como Elvis, porque 8 de cada 10 se van a recuperar en un lapso de 10 a 14 días. Faltan unos cuantos días entonces, sin que haya secuela, y
se va a quedar inmune a la enfermedad. Todos ellos que nos han hecho caso y han evitado que haya transmisión en los hospitales no van a quedar registrados, pero lo sabemos porque estamos usando un método científico de vigilancia. En cualquier otro país donde no está haciendo esta mecánica, no están reconociendo que lo que no ven también existe. Pero en México sí reconocemos que lo que se ve también existe. Pregunta, Rocío, ¿cómo lo aplicas a tu tesis? Yo sí había pensado que lo que no veo no existe. Doctora, no estamos hablando de la vida personal, por favor, ¿eh? Porque yo soy incrédula, si no lo veo no existo. Uy, está grave entonces la cosa. Vamos a explicar cómo podemos aplicarlo en la tesis. Lo que pasa es que como su compañera estaba haciendo un trabajo de transgénicos, yo no puedo conocer estadísticamente en realidad cuántos cultivos transgénicos tengo en el Perú. No puedo saberlo, ni tampoco cuántos se están fiscalizando adecuadamente, ni cuántos de pronto se les han aplicado medidas correctivas. Entonces tengo que usar medios indirectos para poder llegar a esa conclusión, o tengo que tener una estimación aprox, si tengo tantos cultivos que han entrado, preguntarle a un estadista cuántos podrían haber porque he detectado este grupo. O sea, si he podido identificarlos, quiere decir que hay otros que no puedo ver, pero que existen. Entonces, en trabajos como los de su compañera, esta tesis, que bien lo dice Hugo López-Gatell Ramírez, lo que no ven también existe, es fundamental. Muchas veces es difícil corroborar la existencia de mi supuesto de hecho, pero la no corroboración de mi supuesto de hecho no quiere decir que no exista, porque de forma indirecta podría yo verificar su existencia. ¿Cómo? Mediante entrevistas, mediante encuestas, mediante la observación. No está escrito acá, Lucera, no está acá, no está. Pero ¿cómo lo puedo? Yo mismo voy. Por ejemplo, el derecho de protesta, tenía mis libros, no me servía ninguno. ¿Cómo puedo cambiar mi pensamiento sobre lo que es el derecho de protesta y su contenido? Me fui a la marcha y encontré in situ, veía no personas, sino veía una nueva definición del derecho de protesta y las formas como se ejercen, y entonces empezaba en mi cabeza a rodar un montón de conceptos y a destruir otros porque ya no me servían. Entonces, esa forma de ver la realidad te permite, concluyendo, establecer que no todo lo que es materia de tu tesis necesitas probarlo, sino que podrías suponerlo porque debido a indicios, debido a medios indirectos, podría mostrarse su existencia en algún momento de manera fáctica. Cuando mi querido, ¿cómo se llama este científico de la teoría de la relatividad? ¿Se acuerda usted, Carlos Ramos? Einstein quiso probar su teoría, no pudo porque necesitaba un eclipse solar. Y quien lo demostró fueron otros científicos que probaron que la teoría de la relatividad tenía sentido, que la luz se doblaba en el espacio. O sea, uno piensa que la luz es directa, ¿no? Pero no, la gravedad hace que doble la luz. Y para eso, para probar, entre otras de sus tesis, necesitabas una experiencia como un eclipse. Y esta experiencia la dieron estos científicos, pero este científico, uno de los más famosos del siglo XX, lo probó de manera indirecta. Él asumió mediante una serie de cálculos que eso estaba ocurriendo, pero no tenía la demostración física, la demostración en experiencia, pero ya la pudo deducir. Entonces también tu trabajo de investigación, mi estimada Rocío, muchas de las cosas que tú quieres calcular, que tú quieres aprender, que tú quieres regular, no vas a tener necesariamente que probarlos in situ que esto está ocurriendo, sino por los reportes periodísticos, por las entrevistas, por los documentales, por esto y aquello, puedo afirmar que aunque no pueda demostrar su existencia en numérica y en qué lugar están, sí hay
Sí hay casos donde no se está haciendo nada por estos cultivos transgénicos y por eso hay un impacto en X, Y, Z. Para eso le ponía el ejemplo, mi estimada Rocío. Puede servirle como puede no servirle. Pero usted estaba muy desmoralizada porque decía, ¿dónde encuentro estadística? ¿Dónde encuentro? No necesariamente tienes que encontrar estadística porque hay otros medios indirectos de razonar y que me pueden servir. Por eso acá, aquí les estaba... Gracias, doctor. Gracias a usted, Rocío, por su atención. Voy cerrando, su profesora ahí está escribiendo sus propias ideas en ese sentido. Por cierto, todas estas, este texto que todavía sigo escribiendo, lo hago a partir de la observación. Su profesor es un amante de la observación. Observa algo en televisión y lo adapta al curso. ¿Ve? O Profesor, sea, sí, dígame. Dígame. Profesor, una pregunta. Dígame. Profesor, la observación tiene que ver con hay un método que se llama triangulación de datos, que incluye la observación, o sea, puede ser la encuesta. No, Miguel. Hay uno más que no me acuerdo, no, pero Yusara, o sea, son 3. Yusara, para nosotros, la observación como abogado, como jurista, es esta que estamos haciendo a través de nuestros sentidos. No es la científica a la que me parece que te estás refiriendo. No, acuérdate que nosotros, nuestras tesis son normalmente, así sea sociojurídica, tremendamente racionalistas. Donde la experiencia, si bien es cierto, es relevante, más relevante es mi mundo de las ideas. Yeah. Entonces, hay que tener cuidado con aplicar metodología científica pura, porque el derecho no es una ciencia pura. No tenemos, o sea, nuestras leyes no son absolutas. Al contrario, van cambiando según qué cosa. Según qué cosa. Acá nuestro compañero, este libro que yo les recomiendo y que deberían darle la lectura, una semana se lo leen, La genealogía de la moral, de Nietzsche. El derecho se va dibujando a partir de la moral social, de la ética individual. Y eso es variable, entonces no podemos utilizar una observación científica como la conocemos, porque no va a dar iguales resultados en todos los contextos. Por eso que la observación que yo les planteo es una observación de carácter, de una forma mucho más, digamos, menos rigurosa, pero sí necesaria para poder tomar elementos de la realidad para ubicar el supuesto de hecho y para poder regularlo. ¿Sí? Mucho daño nos hace la metodología científica queriéndose aplicar así, como que el derecho fuera física, como si el derecho fuera química, como si el derecho fuera sociología. No lo somos. No lo somos. Por eso el debate aún no acaba. ¿Qué es el derecho? Ciencia, técnica, ¿no? ¿Qué es? Bueno, me queda claro que ciencia no es. ¿Sí? Es una disciplina. Ya ahora algunos, Bunge decía, es una tecnociencia. Bueno, ese debate no acaba. Por eso es que no puedo aplicar el método científico puro. Pero puedo tomar algunas componentes, adecuándolo a mi realidad para poder alimentar la razón, alimentar mi reflexión. Para eso tomo la observación, mi estimada Yusara. No para demostrar un hecho, no para probar una ley natural. La tomo para alimentar esto, mi reflexión. Si tú no tienes estímulos de afuera, ¿cómo vas a tener pensamientos nuevos? Si tú no sales de tu cuarto por 6 meses hasta que llegue la vacuna, tu nivel de capacidad creativa va a disminuir mucho porque no tienes inputs. No tienes contacto con otras cosas más que con tu realidad tal y como la conoces los 6 meses que, digamos, hipotéticamente estás encerrado. El ser humano necesita relacionarse con su entorno. Si no se relaciona, se enferma, ¿no? Por eso las depresiones, etc. Entonces, a esa observación, la observación como mecanismo de palanca para que mi pensamiento sea más genuino. No a la observación como mecanismo de demostración, de prueba, no. De esa observación que es la científica no estamos hablando, sino la observación de esa otra forma. Cerramos con esa definición que les voy a dar, que pueden no estar de acuerdo, pero es la que yo les comparto de cara a lo que hemos estado investigando, ¿no? Vamos a esperar que pase el avión porque estoy observando que está llegando. Ya está.
En ese sentido, observar significa estudiar y vigilar detenidamente un fenómeno natural o social, con la finalidad de obtener información para entenderlo y comprender sus causas y elementos. Estoy observando la protesta social de los jóvenes, me acerco, pregunto, la banderola, me ven como un terna, no soy terna, le digo, yo soy un profesor que está acá, ¿no? Claro, porque 20 años de diferencia con todos los que estaban ahí, y más, 25 o más. Entonces, quiero entender la realidad, no quiero que me la cuente un profesor de Derecho Constitucional, quiero entenderla, ¿no? ¿Qué más dice? En nuestro caso, la observación se aplica al supuesto de hecho de la norma. Ahí es donde quiero que aplique la observación. Yo quiero que vea desnudo, descarnado, el supuesto hecho de la norma. Eso quiero que vea. No las consecuencias, todavía no las consecuencias. No las normas, todavía no las normas. No la jurisprudencia, no. El supuesto derecho. Ya ha ido a su cultivo transgénico, ha conversado con el agricultor, ha conversado con alguien de la OEFA, se ha nutrido de esa información o todo lo está leyendo de internet. Es una buena forma de empezar a aprender. Claro, si yo soy fiscal y veo los delitos ambientales a cada rato, ya tengo esa información. Si yo soy notario y veo a cada rato el tema de el tercero afectado por transferencias irregulares, ya tengo esa información. Pero quizás en otros casos no lo estoy aprendiendo, ¿no? Entonces necesito tenerlo. O el conflicto social, que por ejemplo sería el tema de las bambas, ¿no? De servidumbre. O sea, no necesariamente tengo que ir a encuestar. La gente odia que la encuesten, odia que la entrevisten, se sienten sujetos de investigación, se sienten instrumentos, medios, y a la gente no le gusta ser usada como medio, le gusta que la trates con dignidad. Si le invita vamos a almorzar y usted es una comunera de las bambas, ¿qué le parece si almorzamos? Y yo le cuento un poco de mi vida, usted me cuenta un poco de usted, y ahí le digo, ¿y qué piensa de la servidumbre? Y me empieza a contar. Y eso, de repente no lo utilizo en la tesis, pero empiezo a comprender cómo piensa esa gente, no porque me la contó Ana Leiva, no porque me la contó fulano de tal, X, Y, no, porque estuve ahí. No hice ni encuesta, no hice entrevista, pero observé la realidad. Y esa observación me alimenta de una mayor capacidad crítica, analítica y de juzgar, que es lo que queremos ganar cuando estoy escaso de análisis porque me faltan insumos. No es que no seamos inteligentes muchas veces para escribir de un tema, es que no lo hemos observado bien, detenidamente, ¿no? Nietzsche lo dice en Gaia Ciencia, otro libro que les recomiendo. Hay que observar bien las cosas para reconocer su verdadera naturaleza. Si no observamos y estamos a través de este intermedio viendo la realidad, pues en verdad siempre estaré reproduciendo las ideas de otro y no las mías. Lo cual no está mal, pero también tengo que tener ideas propias o corroborar eso que me están diciendo. No regulado y que requiere diseñar un marco legal para proteger la dignidad del ser humano. Por ejemplo, haciendo una visita de campo a una comunidad nativa, analizando un documental o un reportaje periodístico que me permita tomar conciencia de un problema social y a partir de allí descubrir la normatividad vigente y sus deficiencias. No puedo ir a campo porque hay pandemia, profesor. ¿Y qué les parece si vemos un documental? ¿Y qué les parece si veo una entrevista? ¿Y qué les parece si veo un reportaje? ¿Y qué les parece si le hago un zoom a alguien que vive allá para entenderlo? O sea, hay otras formas de observar la realidad. No necesariamente las que conocemos como la tradicional de ir a campo. No necesito ir a campo a veces. Hay otras formas de observar la realidad. Un documental está en ese nivel porque es como que tú estuvieras ahí, porque trata de contarte las cosas sin emitir juicios de valor y describir las cosas tal y como las encontró. Eso es lo valioso de un documental. En consecuencia, se observa de manera directa o indirecta para interpretar la realidad social y las normas desde el marco referencial social, cultural, económico, filosófico del investigador, y en función de ello, realiza aportes o formula solución al conflicto social. Vimos en el caso de la protesta social que, por un lado, los críticos a la protesta social estaban desarrollando conceptos jurídicos nuevos para rechazar esa forma de movimiento ciudadano, y por otra parte los que estaban de acuerdo con esta forma de protesta estaban expresando valores sociales, morales, hasta filosóficos, cuando exaltaban la labor de algunos personajes que hicieron posible esa marcha. Entonces son dos formas de entender la realidad. No necesariamente la tuya va a ser la única verdad, van a haber varias.
Ahora, no lleguemos al nihilismo de decir, van a haber tantas verdades como seres humanos hay en el Perú, no. Probablemente, de manera objetiva, 2 o 3 interpretaciones sean las que estén comprendiendo la realidad, y de allí quizás una sea la verdadera, ¿no? Y ya depende de cómo queramos conocernos como peruanos en el futuro. Es como construir esa sociedad a partir de la cual vamos a coger una de esas 3 verdades y vamos a terminar de desarrollar una determinada institución. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, la verdad formal de la vacancia por incapacidad moral permanente ya la ha dicho. Me guste o no, para ellos es indeterminada, para ellos no debe tener un contenido expreso, para ellos tiene que tener ese contenido que tiene actualmente, que es que sea una conducta inmoral del presidente, que casi prácticamente podría ser cualquier cosa. Si el presidente es homosexual, eso puede ser inmoral. Si el presidente en realidad hace una fiesta luego de, como decía Eloy Espinosa, de su asunción de mando y grita, soy el rey del mundo, puede ser inmoral. O sea, casi prácticamente cualquier cosa que no esté de acuerdo con un determinado pensamiento moral de algún grupo de personas podría ser inmoral. Ese estado de cosas es el que tenemos. Y estás construyendo esa verdad formal a partir del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete. Entonces, me puede no gustar, pero es lo que expresa de alguna forma esa interpretación, y es la que se mantiene. No me gusta, la critico, pero debo reconocer que es una forma de entender el mundo. Ya para ir al ejercicio, solo para terminar esta dinámica de observaciones, y vamos con su pregunta, encontré esta diapositiva que ilustra muy bien parte de lo que queremos entender por observación, no totalmente, pero sí parte de lo que queremos. Las condiciones para la observación fundamentalmente son atención, la sensación, la percepción y la reflexión. ¿Qué te decía Descartes en el discurso del método? Te decía que nuestros sentidos pueden ser engañados. Sí, es verdad. Sí, y también nuestro pensamiento, pues, las sensaciones que podamos sentir por determinado estímulo que esté afuera de nosotros, está sesgado por nuestro moral, nuestra ética, el grupo económico, social de donde venimos, la familia en que venimos, de donde fuimos criados. No es lo mismo criarse en una familia acomodada que en una de Puno, no es lo mismo estudiar en un colegio particular que en un estatal, no es lo mismo vivir en un cerro que vivir en La Molina. Entonces, la observación tiende a no ser completamente imparcial, sino completamente sesgada y testimonial, sí. Pero muchas de las investigaciones que hacemos necesitan y requieren de esa impresión personal, ¿no? Como decía Mariátegui, ¿no? Hay que poner toda tu sangre, ¿no? en la investigación, y hacer algo que no sea ni copia ni calco, decía. Efectivamente, ¿cómo evito hacer copia y calco? Expreso mi personalidad en la tesis, tiene que estar escribiendo, jugando con los conceptos, una persona que expresa lo que siente como ser humano en el trabajo de investigación. Y así, por ejemplo, la atención implicaría que el observador coge los estímulos que le interesan. O sea, yo tengo Plaza San Martín, un montón de estímulos, las calles antiguas, los vehículos que circulan, las motos, los edificios, pero mi estímulo que escogí fueron los manifestantes, los que protestaban. Eso nada más iba a ver, no iba a ver todo lo demás. No iba a ver a los ternos, no iba a ver a los policías, no iba a ver los edificios, la pista, no. Solo mi atención era a los manifestantes y sus pancartas. Luego ya viene otro momento que es la sensación. Claro, aquí desde un punto de vista de ciencias naturales te dicen, los órganos no son confiables para medir las distancias, tamaños y velocidades. Claro, pero como nuestra investigación no es de carácter naturalista, sino social, yo tendría que variar esa sensación a la sensación desde el plano social que me hace sentir el hecho de ver protestar jóvenes por una determinada crisis política en el Perú. ¿Qué siento yo? ¿Me siento identificado? ¿No me siento identificado? ¿Soy neutral? ¿Estoy a favor? ¿Estoy en contra? Eso también se va a impregnar en la observación.
necesariamente. No puedo estar indiferente, ¿no? Por eso es que este tipo de observación, la que realizó su profesor, es observación participante, porque está participando. De repente de la marcha estaba ahí con la bandera, estaba participando, pero también estaba observando, o sea, estaba observando de manera participativa, ¿sí? Percepción. Relacionar con una experiencia pasada. La percepción, efectivamente, cuando yo observo y veo mis referentes, veo a los hippies, veo al Perú convulsionado de los 80 y las protestas de los sindicatos, y cómo salía la gente a las calles, las consignas que tenían, cómo incendiaban vehículos, cómo de repente rompían un negocio, de repente en los años, ya más adelante en el 2000, cómo la marcha de los 4 suyos se dio, cómo Montesinos infiltró a alguien para incendiar el Banco de la Nación, etcétera. Son mis experiencias pasadas, y a partir de ahí puedo estar queriendo medir la marcha del 14 de noviembre de 2020 y no encaja con esos estándares, no encaja. Entonces, mi percepción inicial de querer encontrar determinados carteles y determinadas masas organizadas a partir de partidos políticos o entidades instituciones de alguna forma con trayectoria, no encontré. Encontré jóvenes sin ningún tipo de institucionalidad, sino ellos mismos autoorganizándose. Entonces, mi percepción que yo llevaba se cayó. Y yo no voy a tratar de calzarla porque no puedo, pero sí venía cuando llevaba mi ser humano, mi cuerpo hasta allá, una mirada de cómo imaginaba la protesta social y me encontré con otra realidad. Finalmente todo eso, llegamos a la reflexión. Me provoca una reflexión que es la que he dado a iniciar de la clase, que les he dicho, el derecho de protesta se acaba de reasignificar, se acaba de dar un nuevo contenido y acabamos de encontrar nuevas formas de derecho de protesta que pasan desde filmar la protesta con ánimo de dar seguridad a las personas, que pasa también a ejercer la protesta asistiendo a los heridos, haciendo pancartas, moviendo la bandera, ayudando a las personas cuando van son detenidas en la comisaría y como abogado voluntario ofrecerte a hacerle la defensa para que la suelten. Entonces la forma como vemos el derecho de protesta, de repente para el profesor ya cambió. Y si va a escribir sobre una tesis de derecho de protesta sería con esta otra dinámica, con un racimo de derechos que se despliega como posibilidad y también como consecuencia de un derecho de protesta de este tipo, de esta dimensión, ha traído abajo un presidente de la República. También lo trajo el caso de las 4 suyos, sí, se trajo abajo una elección, pero no un presidente de la República, se anuló una elección, pero técnicamente el presidente fugó, no fue por nosotros, no fue igual, no hubo una renuncia formal, o sea, esta es la primera vez que pasa que una protesta te genera este tipo de impacto. Entonces, todo eso requiere, desde la ciencia política, como Carlos Ramos sabe, un análisis, pero ya tengo una reflexión que pasa por estos componentes. Ahora viene la tarea que voy a dejarles. Saque, tiene unos minutos para encontrar un papel y unos lapiceros para poder hacer un ejercicio. Tipos de observación que existen. Este gráfico evidentemente es de las ciencias naturales, donde se aplica mucho más. Pero entre los grados de cientificidad que existen en las observaciones, podemos encontrar observación pasiva y activa, ¿no? La pasiva sería cuando prácticamente no hago nada y veo cómo se producen los hechos, y la activa es cuando yo pongo algunos inputs, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que estamos en un laboratorio social y que estamos experimentando algún tipo de teoría, y primero la marcha sin policías, ¿no? Y digo, a ver, vamos a ver qué pasa si yo meto policías, ya que salga la policía y veo cómo eso cambia el ejercicio de derecho de protesta. Entonces, si yo tengo la posibilidad de meter algunos factores externos para ver cómo se desenvuelve el derecho de protesta, ahí tendría una observación activa, ¿no? Bueno, eso es algo que nadie podría hacer, pero es como ejemplo, lo pondríamos para verlo en este caso, ¿no? Grado de perceptividad.
Puede haber una observación directa, que es la que yo hacía, o una observación indirecta, de repente la misma marcha, pero por televisión, pero a un medio que es objetivo y que no me corta imágenes, sino me muestra toda la realidad, ¿no? Grado de participación, era lo que manifestábamos, ¿no? Hay un grado de un observador no participante, que sería de pronto el profesor, que por un helicóptero está viendo a nivel de todo la Plaza San Martín cómo se está desplazando la muchedumbre. Tengo un largavistas y empiezo a ver quiénes, mujeres, hombres, quiénes están allí. Por largavista también veo los carteles y no estoy participando directamente. Pero también tenemos este otro observador, que es el participante, donde ya estoy dentro de la muchedumbre, estoy viendo cómo se ejerce el derecho de protesta, incluso yo comparto sus ideales y sus valores, incluso me confundo con ellos, pero a la vez los estoy observando. Y también me estoy observando a mí mismo, ¿no? O sea, es una cosa interesante. Y es aquí, al otro lado, existe pues, la autoobservación. O sea, el profesor hizo autoobservación porque se observó a sí mismo y observó también a los demás, ¿no? De lo que nos puede servir, después el resto ya es